Hola, ¿qué tal? Buen día, amados hermanos. Que la gracia del Señor les acompañe siempre. En este día del Señor, amados hermanos, primer domingo, ¿verdad? Del mes de octubre. Damos gracias a nuestro Dios por su bondad que nos ha permitido poder disfrutar y seguir disfrutando siempre de sus bendiciones hasta este momento. Y de acuerdo, amados hermanos, a la dinámica del primer domingo de cada mes, hoy nos corresponde meditar en un tema que tiene que ver, amados hermanos, con la consagración, esa consagración que de parte nuestra para con el Señor. Y hoy meditaremos allá en el pasaje del libro de Números, capítulo 32, del versículo 10 al 13, con un tema, amados hermanos, que se titula Consagrados para llegar. Consagrados para llegar. Los invito a orar, amados hermanos, en esta hermosa hora de la mañana. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de poder meditar en tu palabra, de poder llegar, Señor, hasta este tiempo, hasta este día, hasta este mes, hasta este inicio de mes, y poder así seguir disfrutando, Señor, de toda tu bondad que tú demuestras para con cada uno de nosotros. Ahora también, Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos ayude a entender siempre tu voluntad, tu palabra, que será expuesta, Señor, en estos momentos. Que tú seas en la vida de cada uno de mis hermanos oyentes, a los que nos ven a través de estos medios, siempre, Señor, sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como sabemos a través de la historia bíblica, el Señor Dios Todopoderoso a través de Moisés, ¿verdad? Dice que envió 10 espías para reconocer la tierra de Canaán, esta tierra que habría de ser del pueblo de Dios, tierra prometida a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, en aquel tiempo en el que Dios los llamó. Y estos 10 personajes fueron elegidos y se fueron enviados a esa tierra a reconocerla, y a su regreso trajeron muestras de lo que ellos habían podido ver en esa tierra, y para asombro de muchos, 8 de ellos dijeron que era imposible. 8 de ellos dijeron que era imposible apoderarse de esa tierra, que era como ir a una muerte segura. Sin embargo, 2 de ellos, Josué y Caleb precisamente, dijeron todo lo contrario. Ellos con gran confianza en el Señor, con gran seguridad, dijeron: subamos ahora, el Señor ha puesto esa tierra en nuestras manos, tomemos esa tierra que Dios nos ha dado. En este proceso, amados hermanos, el Señor mata a aquellos 8 hombres que dijeron o que dudaron del poder de Dios de hacer todas las cosas y cumplir sus promesas, y dejó con vida a estos 2, Josué y Caleb. Ahora, amados hermanos, en el pasaje bíblico de hoy se sitúa en un tiempo en donde la tierra está siendo conquistada por este pueblo del Señor, y comienzan a repartirse la tierra de acuerdo a las familias, de acuerdo a cómo se distribuía el pueblo del Señor en ese momento. Y es aquí donde Dios les recuerda, amados hermanos, que ellos habían hecho algo malo, que habían desconfiado en Dios y en su palabra, al desobedecer a Dios, y por ende esto tenía graves consecuencias, y el pasaje lo dice de forma muy clara. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: se molesta el Señor se molesta, porque el pueblo de Dios estaba ocultando su pecado, estaba ocultando aquello malo que habían cometido, estaba pasando por alto todo lo que habían hecho, y querían entrar a la tierra prometida como si nada había pasado. Sin embargo, hermanos, es aquí donde el Señor les recuerda lo malo que habían hecho. No verán los varones, dice el Señor, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. La ira del Señor, amados hermanos, se hace notar por causa de la desobediencia del pueblo del Señor. No entrarán a la tierra prometida dijimos, se lo había prometido a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Las personas de 20 años para arriba no entrarán.
Y no lo harán sencillamente porque, dice el Señor, no fueron perfectos en pos de mí, dice el Señor. Aquí es donde nos detendremos a meditar, amados hermanos. El Señor expresa una realidad que pide siempre en su palabra. Algo que proviene de Dios directamente, es decir, lo que Él desea, el deseo de su corazón, lo que en realidad pide el Señor de cada uno de nosotros. Los que hemos sido llamados para hacer su iglesia, para su gloria, para su honra y para su alabanza, habremos de obedecer siempre al Señor, habremos de hacer siempre lo que Él nos pide a través de su palabra. Aquel pueblo de Dios no quiso ser así, y cada quien tomó su camino, tomó su forma de ver y siguió a su Dios que Él quiso seguir. Por eso ahora que ya querían entrar a la tierra prometida, querían pasar por alto todo esto que había acontecido. Y aquel pueblo de Dios siempre, en vez de consagrar su vida, se alejó de Él. Por eso, amados hermanos, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, siempre debe tener en mente que es importante la consagración de su vida para el Señor. La consagración, amados hermanos, es la separación de todo aquello que nos arraiga al mundo del pecado, al mundo caído en ese pecado, y nos acerca más al trono de su gracia, al trono de esa gracia del Señor, que viene a ser aquello que nos liberta de todas aquellas ataduras que nos tiene el enemigo, o nosotros mismos caemos en el error. Es cuando cada uno de nosotros presenta su vida, presenta su ser para ser utilizado por el Señor. Y lo dice el Señor en el sentido de que el pueblo de Dios, amados hermanos, no fue perfecto, dice allí. Y esta palabra perfecto es toda aquella integridad que deberían ejecutar aquellos que ahora somos llamados por Cristo para cumplir fielmente la voluntad conferida en su palabra, para cumplir la gran comisión, para cumplir todo aquello que se nos pide en su palabra. El pueblo del Señor en este tiempo, amados hermanos, no fue obediente, no puso su confianza en el Señor, y por consiguiente, hermanos, no vivió su vida consagrada al Señor. Antes bien puso de por medio o por delante lo que aquellos 8 hombres dijeron: no lo lograremos. Y esto significó la duda en su corazón, la duda no solamente de lo que ellos podían hacer, sino de la persona que iba con ellos. Dios, de la misma forma en como los había sacado de Egipto de forma poderosa con mano de Dios, ahora estaban dudando de ese poder y decían: no lo vamos a lograr. Es como cuando nosotros, amados hermanos, ya somos parte de su pueblo, sin embargo, creemos que todo lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, decimos que no es necesario, o que no vale, o que no sirve para nada. No podemos tener la confianza o la seguridad de que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros si vivimos dudando inclusive de lo que nosotros creemos para el Señor, por el Señor, y de lo que Él es para nosotros. Eso es vivir, amados hermanos, en una vida lejos de la consagración del Señor. Por ello, amados hermanos, es importante, amados hermanos, que cada uno de nosotros pueda vivir su vida consagrada al Señor sin dudar, sin desconfiar. Aún en los momentos adversos, el Señor siempre se presenta de forma amorosa para salvar a su pueblo. Pero también no olvidemos que en el caso contrario, el Señor se presenta con ira para corregirnos, para poder hacernos volver al camino del Señor. Excepto Caleb, dice la Escritura, excepto Caleb, hijo de Jefón, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Hay una excepción, dice el Señor. De todo el pueblo hay una excepción. 2 personas que, a diferencia del resto, a diferencia de los 8 y a diferencia de todo el pueblo, estos sí podrán entrar a la tierra prometida, dice el Señor. Y estos son Josué y Caleb. Esto debido a que estos 2 personajes, hermanos, sí pudieron consagrar su vida porque obedecieron y creyeron en Dios, confiaron siempre en el Señor. Así, esto dice el pasaje bíblico: fueron perfectos en pos de Jehová. Estos vivieron, en otras palabras, consagrando su vida para el Señor. Solo de esta forma, amados hermanos, es como pudieron evitar la ira del Señor. Y de esta forma, amados hermanos, es como se puede evitar lo que el pueblo del Señor vivió en ese momento.
Dice el pasaje: la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Cuando desobedecemos al Señor, amados hermanos, cuando hacemos lo contrario de lo que nos está pidiendo el Señor a través de su palabra, viene sobre nosotros la ira del Señor. Dios es amor, en cierta manera, lo dice Primera de Juan. Sin embargo, no podemos obviar también de lo que hablaron los profetas como Isaías o como Samuel, al declarar que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que es fuego consumidor. Por ello es importante, amados hermanos, que cada uno de nosotros pueda vivir su vida en plena consagración para con el Señor, para evitar así lo que el pueblo vivió en ese entonces, errante por 40 años en un desierto en donde perecieron uno por uno y jamás pudieron entrar a esa tierra prometida. Toda aquella generación malvada que no pudieron consagrar su vida, no quisieron consagrar su vida al Señor, perecieron en el desierto. Por lo cual, amados hermanos, en este día, en este tiempo, hermanos, como iglesia del Señor, es necesario que consagremos nuestra vida siempre al Señor, que confiemos siempre en sus promesas y vivamos siempre para Él, ofreciendo siempre lo que a Él le pertenece, toda nuestra vida, todo nuestro ser, así como Josué y Caleb, amados hermanos, así como Josué y Caleb, que al consagrar su vida pudieron llegar y pudieron entrar a la tierra prometida. Es necesario que cada uno de nosotros consagre su vida para poder llegar a la meta, para poder llegar a ese lugar fijado por Cristo, para poder estar siempre, siempre con el Señor. Oremos al Señor, amados hermanos. Gracias, Padre, por tu meditación en este hermoso tiempo que tú nos has dado. Gracias porque a través de estos medios tu pueblo se reúne, tu pueblo también está en comunión escuchando tu palabra. Gracias, Padre, porque tu voluntad es perfecta, porque como hiciste con aquel pueblo, aquellos que consagraron su vida hacia ti pudieron entrar a esa tierra prometida. Hoy nosotros, Padre, tu iglesia, queremos consagrarnos delante de ti para poder así, Señor, estar siempre en tu presencia, para poder estar en donde tú estés, mi amado Dios. Sé pues, Padre, con cada uno de tu iglesia, de los miembros de la iglesia, y con cada uno de nosotros, Señor, de tu pueblo, que te alabamos y que te servimos. Y queremos siempre, Señor, entregarnos en una vida de consagración. Ayúdanos, Señor, a producir en nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo esos frutos dignos del arrepentimiento. Estas cosas, Padre, las solicitamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que su gracia siempre nos acompañe y siempre estemos en comunión. Nos vemos hasta la próxima, amados hermanos.